Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Arranca un nuevo capítulo de Pulso marcando la medianía, ¿no?, de esta semana que además nos lleva a la mitad de enero. Mire qué rápido está avanzando este 2026. Es por eso que nos vamos a centrar en conversar algunas cosas importantes. Se están generando algunos balances de, por ejemplo, el gobierno saliente, el gobierno de Gabriel Boric, que esta semana lanzó una plataforma inicial, ¿no?, para ir conociendo, dilucidando lo que ellos mismos han denominado como los 1000 avances, estos 1000 logros que en 4 años de mandato quieren legar no solamente al país, sino que en muchos casos entregárselos también y heredárselos al próximo gobierno entrante el próximo 11 de marzo. Vamos a estar hablando de eso. Hay algunos críticos que mencionan que quizás el número es demasiado grandilocuente, la cifra es un poco alta para lo que realmente ha sido la práctica. Quizás sí va de la mano con la realidad. Eso lo vamos a empezar a desentrañar en el primer bloque del programa. En el bloque intermedio, en el segundo segmento, vamos a estar hablando de la conformación e instalación del gabinete de gobierno a nivel regional. ¿Por qué es importante? Porque esta semana medios locales sacaron a la luz una noticia donde al menos casi 300 currículum vitae y un poquito más llegaron de postulantes que quieren ocupar los 40 aproximadamente cargos vacantes que están justamente de marzo en adelante. ¿Cuál es el perfil que tienen que tener estas personas que quieran postular? ¿Hay realmente vocación de servicio detrás de ello? ¿Hay otros intereses quizás? Lo vamos a conversar. Y en último punto, la proyección de nuestra ciudad y región en el 2026. ¿Cómo prospectamos Antofagasta? Entendiendo que hay varios desafíos, varias ventanas de oportunidad para mejorar lo que hasta el momento venimos siendo en el último tiempo. Paso a saludar rápidamente al panel que hoy nos acompaña en la conversación. En primer punto, Andrew Trench, él es arquitecto, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción y expresidente también de la Cámara Chilena en Antofagasta. Gracias, Andrew, por acompañarnos. Saludamos también al periodista y director del medio El Hashtag, el señor Juan Andrés Vélez, que siempre nos complace acá con su presencia, siempre nos aporta una mirada bien objetiva, ¿no?, de la realidad, y eso se valora muchísimo. Y el señor Cristian Zamorano, el doctor en Ciencias Políticas y también analista político en este panel. Como siempre decimos, acompáñenos en esta hora de conversación, análisis y debate, donde ponemos sobre el tapete, sobre la agenda de su mesa también los temas que nos importan a nivel nacional, a nivel regional y local acá en Antofagasta. Bienvenidos. Acá arranca el capítulo 113 de Pulso. Pulso. Mira Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos. A ver, lo dejamos propuesto en la presentación de este capítulo. Vamos a estar abordando en primer punto lo que se suscitó también como noticia. Varios medios nacionales lo abordaron. Hay algunos analistas también políticos que dieron su parecer sobre ello. Desde la oposición también dieron algunas luces de lo que generó esta plataforma que presentó el gobierno, una plataforma abierta para que usted pueda revisar también ahí en internet, que básicamente compila los 1000 avances concretos logrados bajo la administración del gobierno de Gabriel Boric. Esta campaña del Ejecutivo se divide en 3 ejes principales, para dar un poquito de contexto. Estabilización, aquellos proyectos que, por ejemplo, manejaron la inflación, el tema fronterizo y también bajaron la tasa de homicidios en nuestro país. Aquellos proyectos que permitieron avances concretos para Chile y también aquellas propuestas que se materializaron en transformaciones para nuestro territorio. Hay que mencionar también que de estos 1000 avances o 1000 logros, los 15 primeros que uno encuentra en este listado, según la misma presidencia, representan que Chile está mejor que ayer, lo estoy leyendo textual, no como consigna, sino como una realidad. Juan Andrés, bienvenido nuevamente, te saludo. Eduardo, gracias como siempre por la invitación. Siempre es bueno venir a hacer el análisis cada cierto tiempo. Usted sabe que tengo un poquito de visión crítica. Queremos agradecer también a harta gente que nos ha estado escribiendo, a la gente del hashtag, porque estábamos en un momento de replantearnos un poco. Por supuesto. Vamos con el relanzamiento del medio, pero siempre con esa voz crítica y ciudadana. Yo creo que 1000 ¿Qué te avances, parece ese número, esta iniciativa? Es ostentoso. Y ¿saben qué? 1000, porque ya dejémoslo en 100 avances. Ya me suena mucho. De verdad, yo con el cariño que le tengo a la gente del sector, conozco varios, pero también se enojan conmigo cuando uno tiene que ser crítico.
revisábamos ayer la entrevista en un medio nacional del presidente de la República y yo creo que es lamentable cómo no hay una autocrítica. Hay cero autocrítica de una serie de errores. Lo decía usted muy bien, Eduardo, la primera parte habla de una estabilización del país. Oiga, discúlpeme, pero yo creo que ellos también fueron parte de la desestabilización. Pues entonces, ya venir a decir, por lo menos yo no lo nombraría tanto, ellos no lo quieren reconocer, pero yo creo que gran parte de todo lo que se dio, ellos sí fueron parte también como un ente político activo, y ya decir que esa estabilización la logran ellos porque recibieron un país, en otras palabras, como muy desastroso, desestabilizado. Yo creo que ahí hay que hacer un análisis distinto. En cuanto a otros avances sociales, ellos han hablado mucho de las 40 horas, han hablado también de lo que fue el mejoramiento de las pensiones. Pero también eso yo diría que va en contra de su relato, porque terminan finalmente entregándole una inyección de recursos histórica nuevamente y consolidando el modelo de AFP cuando su promesa era no más AFP. Terminan apoyando una ley de salvataje. Pero igual logra una reforma de las pensiones. Logra una reforma que es a 11 años, Cristian. Son 24.000 en la primera etapa. Los primeros personas adultos mayores sobre 80 años que reciben un beneficio por sobre 5.000 millones anuales al sistema. Entonces, yo creo que va en contra de su relato. El presidente lo valida porque a lo mejor dice, bueno, el medio justifica el objetivo final, la finalidad del objetivo, que era mejorar las pensiones. Pero yo creo que... ¿Raya para la suma? Raya para la suma y más cosas al debe. Yo creo que particularmente el norte de Chile no coincide con el relato del presidente. Es una zona abandonada y por eso obviamente en esta zona le fue muy mal. Porque si hay 1000 avances, ¿por qué la gente no votó por ustedes entonces? Si hay tanto avance, si la gente debería estar contenta, supongo yo. Andrew, ¿qué mirada tiene usted entendiendo, por ejemplo, lo que algunos analistas políticos, por ejemplo, Claudio Alvarado, quien es director del Instituto de Estudios de la Sociedad, señaló que la estabilidad del país es a pesar del gobierno y no gracias al gobierno? Similar a lo que mencionaba también Juan Andrés. ¿Cómo lo ha visto en estos 4 años que ya se van con este gobierno? Oye, gracias por la invitación. Un gusto, por favor. Es un tremendo agrado de volver a encontrarme con usted en este tema y poder dar una posición. Por favor, para los que estén viendo esto, entiendan que yo vengo de un mundo de actividad gremial, de la actividad de la construcción. No vengo en representación, vengo como Andrew Trench, arquitecto, en este tema. Y la verdad es que tiendo a estar de acuerdo con eso, porque nosotros hay una dinámica que, la verdad, los hechos, ¿cómo se llama? Simplemente uno la puede, comprobar. La estabilidad es oscilante y muchas veces nos ha tocado vivir que este tema acá en Antofagasta, el estallido social nos golpeó con mucha fuerza, ¿ya? Y nos encontramos que, por eso acá decía Juan Andrés algo que yo encuentro toda la razón, estabilizamos el gobierno, pero lo estabilizaron de una cosa que ellos mismos provocaron, tiendo a pensar que provocaron la desestabilización, ¿ya? Entonces tiendo a pensar eso. Así que la verdad me gustaría que la visión de Estado fuera que sí, estuviéramos estabilizando, pero vamos a tener que ver si esta tranquilidad sigue siendo oscilante entre un periodo y otro mientras se vayan alternando el poder. Y quiero aquí dejar algo muy claro. La verdad me molesta muchísimo lo que pasa en términos generales, lo condescendiente que son con sus análisis de lo que ellos hacen y lo crítico que son con lo que hace el otro. Y aquí lo estoy dando para las dos partes. Yo creo que acá me cuesta mucho entender. Uno ve, claro, primero, cuando uno hace un análisis bajo cualquier cosa, uno ve pilares fundamentales. Y cada pilar uno puede, desagregar en muchas patas. Entonces llegar a 1000 no es tan difícil. Porque en un gobierno tú tienes más que 1000 actividades, más que 1000 indicadores. Pero debieras focalizarte en ciertos pilares fundamentales. Y ahí me damos. No desarmemos este tema, porque ahí vamos a dar una falsa, sensación de logro. Yo creo que hay que ver un poco esta visión más holística, ¿ya? Y no como desagregando tanto. Y en ese sentido me gustaría que también tuviéramos un tema que fuera más comprometido con una visión crítica. Yo vengo de un mundo gremial de la construcción, en donde nosotros las discusiones son puertas adentro y no cambiamos postura de un gobierno a otro. Nosotros tenemos que seguir trabajando por este aporte que queremos hacer. Y a nosotros no nos pagan por participar en eso. Nosotros somos pymes,
pequeñas empresas en 60%, que ninguna tiene, ¿cómo se llama?, en este minuto y nunca esas capacidades enormes, y tenemos un 60% de pymes y un 60% de, ¿cómo se llama?, de empresas regionales. Entonces me gustaría que el mundo político también tuviera un poco de ese espíritu, un poquito más de generosidad. Cristian, por favor, tu análisis político de esto que ha generado en algunos casos comentarios cruzados también esta semanita. Mira, yo creo que hoy en día la política vive un mal que yo creo que ha atacado todas las democracias occidentales, que es el que la comunicación le gana la sustancia de la realización política. Da la impresión que los políticos tienen una campaña perpetua, inclusive cuando ganan una elección. Y se basa mucho sobre el relato o sobre los efectos de anuncio. Me da la impresión que el gobierno de Gabriel Boric, empezando sobre la forma, lo escuché, me parece que el último programa en el cual participó el presidente de la República fue Tolerancia Cero, ayer o antes de ayer. 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 Me cansa escucharlo. No veo una progresión del dirigente estudiantil al presidente de la República que pasó 4 años en la moneda, posteriormente al estallido social, que ha encarnado supuestamente grandes cambios sociales en el país, 1000 puntos favorables. Yo no lo siento cuando habla. Y que lo que eras o no es una cosa absolutamente no científica lo que digo. Cuando tú has cruzado, te has enfrentado con pruebas en la vida, con fuertes desafíos, te cambia algo, se nota. De ahí cantidad de libros de la literatura lo subrayan. La Ilíada y el Odiseo de la Grecia antigua es una encarnación de aquello. Uno nunca se baña 2 veces en el mismo río, porque uno nunca siempre es el mismo y el río tampoco lo es. Yo no veo esa progresión en Gabriel Boric en la forma. Me da la impresión que sigue siendo un dirigente estudiantil en numerosos aspectos. Y el otro, no logran satisfacer ni la base social, la más vulnerable del país, bien que hubo algunos gestos hacia ello, en lo que concierne a la salud pública, la pensión y todo ¿Fue eso. suficiente? Yo creo que se necesitaba mucho más. Yo creo que en un momento dado se perdieron en las formas, en algo de superficial, en algo de clientelismo político muy... yo sé que el término puede ser mal connotado, woke, de lo animalista, lo que concierne lo transexual y todo eso. Y yo creo que eso era una minoría de gente, había que resolver problemáticas mucho más grandes y sociales. No le dieron satisfacción plena a esas problemáticas, no supieron responder a aquello. Y lo otro, tampoco hubo visión de Estado y no se vio un Chile cambiado por la juventud en cuanto a proyección y a manejo del todo el tema macroeconómico. Porque básicamente el nervio de la guerra, que lo quieras o no, que te caigan bien o que te caigan mal, es el mundo económico y financiero. Y ahí yo no he visto un buen manejo y no es por nada que hoy en día le están dando luces verdes al próximo gobierno de José Antonio Kast, porque ese sector a un momento dado perdió la confianza, no le dio confianza al gobierno. Juan Andrés, No le si me ayuda a responder también ese interrogante que nos plantea dirección, legado real de este gobierno, relato de finales ya de las postrimerías, ¿qué es lo que le hereda el gobierno de Boric al de Kast? En lo puntual, en lo simbólico, si lo quiere. En la narrativa. Quiero, antes de entrar en eso, yo creo, y tomando un poco lo que explicaba Cristian, yo creo que el gobierno, su error también fue no poder mantener una coherencia para llevar de una forma adecuada el relato con el tema de la seguridad. Y eso También, porque sí, hubo yo lo mencioné, inconsistencias todo el tiempo. Le damos las herramientas o no, incluso hasta hoy. Ustedes saben lo que acaba de pasar con la ley Naín Retamal. Lo vamos a hablar en el próximo programa. Ustedes saben que hubo inconsistencia en todo ese tiempo, entonces no hubo esa oportunidad para tomar adecuadamente ciertos relatos y que obviamente parecían, yo diría, con falta de coherencia, porque decían... ¿De contenido? De contenido, en el contenido, porque por un lado hicieron varias leyes de seguridad, pero había un trasfondo, había otro relato que persistía y que es el tema también de los derechos humanos, tomando en cuenta también del cuidado que debe haber con los excesos. Pero puedo decir algo absolutamente subjetivo, y antes de darte la palabra, Andrew. También había como acá en este movimiento estudiantil encarnado también por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, también el cual se acopló el Partido Comunista, una voluntad, una dinámica anti-autoridad. Anti-autoridad parental, anti-autoridad de lo que ya están en cargo, lo que ya está anti-establishment, anti los viejos políticos, pero al fin y al cabo, desde el discurso anti no te otorga obligatoriamente sustancia y propuesta. Pero no cuajó. No cuajó. Entonces, no cuajó, y después una vez con la guitarra en mano... Y la gente quiso volver al orden y ellos trataron de ir con algunas leyes, algunas normas, bajar el tono, pero no pudieron hacer
patente ese relato. Y en cuanto a la herencia, yo diría que hay un país, como ellos dicen, está tranquilo, yo creo que está estable, ayuda mucho que el precio del cobre donde está, sobre la barrera de los $5, lo que yo diría que a un país como nosotros, obviamente eso dinamiza toda la economía. Aquí nos cuesta reconocer que somos un país minero. Bueno, a nivel central, porque tampoco esta región tampoco no cae mucho. Estaba viendo yo desde Santiago un análisis que hiciste tú, precisamente de esta fotografía del tren pasando por la ciudad y que nos decía de esta locura y este boom del cobre, y no nos llega nada de ese desarrollo, o la gente siente que no. Ojalá profundicemos mucho en eso, sí, además, porque ahí tengo grandes dolores. Claro, entonces, claro, podemos decir que hay un país con una proyección económica que ojalá se pueda traducir en desarrollo para los territorios, que ojalá se haga latente y patente, aunque yo veo también hoy día con harta suspicacia el desarrollo regional o de la instalación de este nuevo gobierno regional. Ojalá que sean los más capaces y no los mismos de siempre que estuvieron pasando los currículos. En el rubro, por ejemplo, de donde tú vienes, ¿no? De la construcción, de la economía, si uno lo quiere, ¿cómo ven esta transición? Este paso del actual gobierno al siguiente mandato, ¿cómo lo están aspectando ustedes también? Acá tenemos problemas que son de Estado, ¿ya? Y que se vienen arrastrando de hace mucho más tiempo. Entonces, el tema en la actividad de la construcción, la verdad, es que está siendo afectada ya desde un periodo que es mayor al tiempo del último gobierno, para ser justo, ¿ya? Pero quisiera ir un poquito a la pregunta, y ahí tomo el tema, para no saltarme, este tema del relato, ¿ya? No puedo dejar de pensar en la forma en que, la verdad, lo que están haciendo es autovalidarse y hablándole a su barra, ¿ya? En general. Y esto puede ser de los dos lados. La verdad, como digo, yo no vengo de un mundo político, sí que lo tiendo a ver cada vez y eso genera una polarización. Pero lo que más me llama la atención en esto es esta transición tan rápida que ni siquiera han entregado a la banda presidencial y están hablando como oposición. De verdad. Hace muy poco tiempo dijeron vamos a hacer un tema de, ¿cómo se llama? Colaborativo, un traspaso colaborativo. Y uno tiene la esperanza de que de verdad se coloquen de acuerdo y puedan tener esta visión, como se ha hecho a nivel regional en ciertos temas con sus parlamentarios, o hemos logrado obtener posiciones que van más allá del ámbito, ¿cómo se llama? Partidista. Tenemos la gran oportunidad con cómo se han conformado los gobiernos regionales, y tener un gobernador que es transversal ayuda muchísimo, y creo que tenemos una oportunidad, como se dio, cómo se configuró la votación acá. La verdad es que somos bastante críticos acá, ¿cómo se llama? Hubo un segmento que sacó una votación importante, que es un voto de ¿cómo se llama? Casi de protesta, o es un voto de protesta que nosotros lo podemos... también, sí, ¿no? Denominan. Y podemos, ¿cómo se llama? Aprovecharlo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que este relato lo veo un poco complaciente, como dije al principio, o muy complaciente, ¿ya? No veo una autocrítica real, unos visos de autocrítica, pero espero más del análisis a largo plazo. Cristian, ¿sientes tú que con esto también el gobierno se está ya posicionando en una trinchera de oposición? Hay algunos que dicen que al día siguiente que Gabriel Boric entregue la banda presidencial ya se convierte quizás nuevamente en el gran nombre para una futura elección más adelante, que se vaya fogueando, que agarre más expertise política, que tenga un poquito más de peso a futuro. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay dos cosas. Retomo lo que dice Andrew, pero también yo quería decirlo en mi primera intervención, eso de la campaña electoral perpetua. Yo concuerdo, ya se está posicionando como el futuro líder de la oposición, Gabriel Boric, a través de esta medida. Apenas viajó a Perú Cast y no le fue muy bien, ya boom, sacan este documento a través del oficialismo, indicando que nosotros hemos avanzado, por ende, una vez que quite el poder, ¿quién va a ser la figura de la oposición? Él. Igual a campaña electoral, porque termina bien el mandato, más que reivindicar lo que hiciste, quizás hay otras cosas prioritarias. Yo creo, busca un último hito. Un hito, gasta las últimas lucas, discúlpeme, un buen chileno, pero sí. Esto estamos de nuevo en la comunicación. ¿Y quién le comunica aquello? Camila Vallejo, que sabemos que de algún modo tiene un rol importante desde un punto de vista estratégico en este gobierno. Y acá me da la impresión que están ubicando Gabriel Boric como el líder de la oposición, y eso para mí no corresponde. ¿Líder natural? ¿O es que ante la escasez de liderazgo? Por eso digo que no corresponde, porque no me parece un líder natural Gabriel Boric. Con mucho respeto, no impuso un liderazgo. Y déjame terminar la idea. Acá yo concuerdo, lo que no me da la impresión que estos jóvenes políticos, y que son de fusta al fin y al cabo, porque lograron ganar la presidencia, salieron del concepto amigo-enemigo.
En el discurso dice vamos a ser conciliadores, pero pasa una noticia que refuerza acá y boom, se posicionan como ellos, la oposición, estando aún en el poder, están todavía en el concepto amigo-enemigo. Y yo creo que lo que caracteriza a un hombre de Estado en un momento dado, todos los grandes hombres de Estado que han conocido la historia, es que en un momento tienes que abrir el espectro y de algún modo sacrificarte para el bien general. Y eso pasa por un discurso. Juan Andrés, por favor. Brevemente, tomando justamente lo que dice Cristian, bueno, eso termina generando una tensión, como lo decía Andrew también, no solamente hacia el otro sector, no solamente hacia la derecha. Lo vimos hoy ya con un partido socialista que quiere también salir de la alianza y de la coalición. Entonces, está tensionando todo, porque yo creo que el presidente Boric en esta última pasada ha estado yendo más allá en sus declaraciones. Yo diría que eso ha generado... Regresa a ser Boric diputado. Claro, está volviendo a ser Boric diputado, poco a poco. Ya pronto se va a dejar crecer el pelo de nuevo. Claro. Pero hay una diferencia con este Boric. Ellos llegaron con un discurso anti-autoridad, pero ahora está posicionando él como autoridad. Y eso, discúlpame, eso ya cambia. Es decir, al final de cuentas, y no sé qué tan válido sea, a mí me parece que no es algo que para mí fuera tan moralmente, a propósito de cómo se llama, de altura moral y de tema, yo creo que ellos traicionaron algunas de las cosas que prometieron. Entonces hoy día ellos ya están posicionados desde un poco la posición que ellos mismos querían, ¿cómo se llama?, derrotar. Hay que mencionar también, Cristian, solamente con esto nos vamos a la pausa, para cerrar el primer bloque del programa, que cada gobierno cuando va de salida, en política se habla del síndrome del pato cojo, ¿no? Que ya va soltando un poco las riendas, que va a medio andar, y que también hay una suerte de segunda luna de miel. Un gobierno cuando asume tiene una primera luna de miel, y cuando está a puerta de dejar el poder tiene la segunda, que es cuando siente la libertad de poder decir, hacer y ser sin mayores miramientos ni restricciones, porque sabe que está entregando ya el poder. Es como a veces cuando tú terminas con tu pareja o vas a terminar, a veces como que hay un reencanto al final. Claro. Pero lo que yo simplemente observo, y para ir en el sentido también de los 1000 puntos que subrayaron, el país no se cae a pedazos, hay muchos temas que hay que resolver rápido, pero al fin y al cabo Chile no anda tan mal y hay un espacio, hay un terreno de juego donde se puede actuar para mejorar esto de manera significativa y al fin y al cabo, entre cuando ellos tomaron el poder y cómo lo entregan, todavía no estamos en un país que tiene default, todavía estamos de pie. Correcto. Nos vamos a la pausa y a la vuelta, ya que estamos hablando de un gobierno u otro, vamos a ver cómo se empieza a barajar el naipe de nombres, ¿no? Una danza de nombres que se han postulado al Partido Republicano para ser parte del nuevo gabinete a contar de marzo de este año. Pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de vuelta, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. A ver, esta semanita el Partido Republicano confirmó la recepción de más de 300 currículum vitae, ni laborum se animó tanto, de postulantes a los cargos del próximo gabinete regional del gobierno de José Antonio Kast. Son 40 cargos, ¿no? 40 cupos que van a estar a disposición. Ahora, uno podría pensar, Juan Andrés, comienzo contigo, lo dije en la presentación del programa mientras vemos algunas portadas que van apoyando el comentario. Uno dice vocación social, otro interés, muñequeo político, posicionamiento. ¿Por dónde entendemos también esta cifra que es bastante generosa, ¿no?, con la recepción de currículos? Bueno, el tema no es solamente que el número es bastante decidor, o sea, 300 personas que quieren estar en el mundo público, pero el problema es que también muchos de esos 300 son mucha gente que desde siempre ha estado ligada al mundo político también. Sí, claro. El problema acá quizás no es ese número, sino que muchos no sepan hacer otra cosa más que querer buscar siempre espacios en el mundo de la política. Yo creo que ahí el Partido Republicano va a tener que actuar, como lo dijo en algún momento, privilegiando a la gente de sus filas, pero obviamente que va a necesitar de la experiencia y del apoyo de los otros partidos que lo apoyaron, en este caso Chile Vamos, que es, yo diría, de donde más currículum han llegado. Mucha gente que ya ha trabajado en el sistema público quiere ser parte nuevamente, ha estado activo en redes sociales, mucha gente, todavía no quiero dar nombres, pero durante la semana estuve analizando y gente que hace mucho tiempo ¿No quiere dar nombres? No se veía. Hay algunos por ahí, pero he visto algunos videos y apoyando todas las temáticas republicanas, entonces se nota demasiado. O sea, no habías hecho actividad en redes, pero más encima ahora estás haciendo solo para quedar bien con los republicanos, entonces es muy evidente. Y muchos de esas personas que están tan activas, están conectadas, que quieren aparecer también en los medios, están pidiendo espacios, están pidiendo entrevistas. Sí.
yo creo que muchas de esas personas ya estuvieron y cumplieron. Lo que uno quisiera ver es que haya profesionales idóneos, que haya un recambio, que obviamente si se necesita para ciertos puestos gente de experiencia, pero que haya sido también bien evaluado en su momento su desempeño. Hoy día se habla mucho de la figura de la delegada presidencial o de la delegación presidencial, si va a ser un delegado o una delegada, pero al parecer correría con algunas ventajas la parlamentaria Johanna Ahumada. Ahora, me gustaría ver cuál fue el trabajo parlamentario de Johanna Ahumada. Si esa es su mejor carta, que fue parlamentaria por la zona, que conoce el territorio, me gustaría ver qué leyes específicas hizo Johanna Ahumada para el desarrollo de esta región, que hoy día la avalen para decir, sí, ella es una mujer que ha trabajado por la región. Y el resultado electoral que obtuvo. Y además un resultado paupérrimo electoral que nos habla también que a lo mejor quizás no es su capital político, sino que era que en su momento sacó una votación que pertenecía al PDG. Entonces, eso me gustaría ver, cuáles son realmente las herramientas que tiene cada uno de los que va a asumir en los liderazgos en una región que se presenta desafiante, que se mostró contestataria en las urnas, precisamente porque no hubo un desarrollo. Yo lo hablé también con Ricardo Díaz en su momento. Él echa mucho la culpa a la burocracia y a una serie de cosas, pero si usted pone a veces a revisar algunos proyectos, y ahí también es el rol del CORE, 10 años y avance cero. Y Ricardo Díaz sigue anunciando obras sabiendo que ya hace 4 años que está en el poder. Hay que parar de hacer campaña. Que no se han concretado, y hay muchas cosas que están así. O sea, si yo me pongo aquí, en estas regiones donde más pasa eso, hace poco todos quieren al Creo, no sé, sí, bueno, creo. Mucha gente, todos yo creo en el Creo, así que ahí hablamos. Pero, ¿sabes qué? Si yo me pongo a analizar de todos los años que lleva, uno hubiera esperado más. Yo hubiera esperado más del Creo. Pero están haciendo ahora. ¿Ah? Están haciendo cosas ahora. Sí, pero no hay concreto. Si lo que pasa es que todo queda en un proyecto, hay una plaza, me van a sacar la playa La Chimba, pero que todavía ni se entrega. Un programa especial para eso después del Creo. Los proyectos se están demorando 10 años y medio en cualquier esto. Y acá nos estamos demorando menos de la mitad gracias al Creo. Entonces, claro, todavía nos parece mucho 5 años. Pero eso es un gran logro. Para colocarlo en una perspectiva. Pero sigue, Andrew. Andrew, me quedo contigo. ¿Sientes que hay expectativas, aprovechándonos del GC, de la gente, de la comunidad, sobre el nuevo recambio de estos políticos, de las nuevas autoridades? ¿Hay expectación? Sí, muchas. ¿Ya? 300 currículums. Ojalá fueran 500. Ojalá 1000. Ya, listo. Ya. Porque una cosa que uno criticaba es que no había elenco. ¿Ya? A mí lo que me interesa conocer es el perfil, cómo van a definir el perfil de cargo y que elijan realmente a las personas. Tiene que haber un equilibrio, estoy de acuerdo contigo, tiene que haber personas que tengan diferentes manejos. A mí me interesa que haya una conversación entre gobierno regional y gobierno central, ya que las tensiones que evidentemente vienen desde el periodo de las elecciones se limen por el bien de la región. Yo creo que tenemos de verdad a un gobernador que está con una muy buena pretensión de lo que queremos como región. Y tenemos que lograrlo. No está fácil. Nosotros, para desarrollar, como decía recién, un proyecto, no es solamente en esta región. Estamos tomando demasiado tiempo. Tengo que pasar 2 gobiernos y medio para poderlo concretar. Y ahí tenemos que tener una posición regional, o si no vamos a seguir exactamente en la misma realidad que tenemos hoy día. Siguiendo, Cristian, la línea que nos propone Andrew, ¿cuál vendría siendo, según tú, esa conjugación de factores que te otorguen el perfil idóneo para este momento de la región? ¿Por dónde pasan estos nuevos nombres? ¿Qué características tienen que cumplir al final del día? Que no sea una aplicación por coteo político y que prevalgan las competencias, las capacidades, los antecedentes, es decir, toda la trayectoria. Y yo creo que también si hay un señor de 72 años que porque tiene recorrido en un partido que en un puesto, a un momento dado hay que decir, no, también las fuerzas vivas son en un cierto rango de edad. Y yo te digo desde los 40 hacia adelante, pero en un momento dado también hay que dejar de recompensar también los premios de consuelo. No es porque participaste en una elección que perdiste que hay que darte un cargo. Hay numerosas praxis que hay que cambiar y lo que debe prevaler deben ser las competencias, las capacidades técnicas, la voluntad, el voluntarismo político, el político en el sentido de gestión y gente que ha probado también en el mundo privado. Porque mira, ¿qué me indica a mí los 300 currículums que se envían? ¿Qué lectura le da eso? Ya, tomemos desde el buen sentido de la razón. Hay mucha cesantía en Antofagasta aparentemente, porque hay mucha gente que está buscando trabajo. O mucha gente se salta en ciertos partidos. Eso no es así, pensando. El mundo privado paga mal.
Porque aparentemente mucha gente está buscando trabajo en el mundo público. El mundo privado de la minería no paga mal. El trabajo puede ser arduo, pero no paga mal. Entonces hay mucha vocación política. Yo no he visto que el republicano era un movimiento popular, con mucho respeto para los republicanos. La cifra es alta de un punto de vista electoral, pero no es un movimiento social popular gigante. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay mucha gente que está buscando trabajo porque no encuentra trabajo en el mundo privado y se va a refugiar en el mundo político. Esa gente yo la dejaría de lado. Y sí, yo podría dar nombre. No hay ningún problema con eso. Yo conozco gente, por ejemplo, no es para incomodarlo, pero que lo vi muy activo en las campañas de los diputados y de las diputadas. Jefe de campaña y diputada. Pierde el caballito en el cual ellos apostaron y buscan trabajo directamente y se acercan de republicanos. No siendo de republicanos, porque acá hay que recordar otra cosa. La UDI y RN perdieron esta elección. Entonces ellos no pueden reclamar estrictamente nada. De un punto de vista político y de compensación. Si es de un punto de vista de competencia, que el tipo sea de la UDI y de RN que sea competente, bienvenido sea. Pero si es por una satisfacción política, eso no corresponde. Yo conozco un tipo que estuvo muy activo durante la campaña, que fue bastante chévere. Pablo Castillo, por ejemplo. Pablo Castillo, el tipo, fue seremi de Agricultura, un puesto que lo regalaban así porque a nadie le interesaba. Y antes estuvo en el URAI, que es la relación internacional del gobierno regional. Igual un puesto que lo dan así porque para compensar, para que gane 2 palitos 5 y no deje de molestar. Entonces, pasar del URAI a la agricultura, ¿cuál es la lógica acá? Y es esa lógica que hay que romper. Pone en el URAI a alguien que se quede en el URAI, en la relación internacional del gobierno regional. Pone en agricultura algo especialista en agricultura. Pero no juegues a satisfacer a alguien porque el papá fue concejal o no sé qué. Y esa gente son los primeros en enviar los currículum, porque yo sé que ya envió su currículum. O los compañeros, Alejandro Basadre, exaltadísimo durante la campaña de la Daniela Castro, ya envió su currículum y antes pasó años en el servicio de salud. Me gustaría saber si fue muy eficiente en el servicio de salud. ¿Tiene buena fama el servicio de salud de Antofagasta? ¿O había un negocito adentro? Entonces, todo eso hay que romperlo. Y yo creo que eso llama a probidad, novedad, innovación y gente con los títulos que corresponden en los cargos que corresponden. Eso. Y yo, por el momento, digo mucho personaje. Agregaría un elemento más a todo. ¿Cuál? Que tenga peso también a nivel central. Si va a ser una autoridad que no tiene peso. Y con eso quedamos en lo mismo. La palabra. Ese argumento de que debe ser antofagastino, no. Si hay alguien que ultra mega competente de Santiago que venga acá de peso, yo lo aceptaría. ¿Por qué? En economía, ¿quién recuerda el Ceremi de Economía? Su nombre. Pocos. ¿Quién recuerda el nombre del Ceremi de Minería? De minería? Poco. ¿Quién recuerda el nombre del Ceremi de Medio Ambiente? Poco. Tráeme 3 tipos de Santiago, titulados de grandes universidades, con un cierto recorrido en el privado, y si no son antofagastinos, bueno, mala suerte. Pero si demuestra competencia, siempre será un aporte para la región. Uno de los grandes intendentes, en todo caso, que llegó desde fuera fue Dulanto. ¿Se acuerdan de Dulanto? Y era un hombre que se manejaba, tenía contacto con la industria, se lograron grandes avances, logró comprometer a la industria también con el sentido de responsabilidad social con la ciudad, y era un hombre que vino y tenía un manejo y tenía llegada a nivel central, que después terminó en el Ministerio de Minería también. Sí. Andrew, por favor. Cristian, quería tomar un tema que tú dijiste. Yo creo que los sueldos de la minería sí tienen un estándar bueno, y yo creo que en el sueldo en el mundo privado minero no es que sean bajos en general, es que el sueldo público está muy alto. Y eso en la encuesta del barómetro, en lo público, marcaba un 30% más que el sueldo que pagaba minería. Y el más bajo, lejos, pero en el fondo de la tabla, era ¿cómo se llama? Todos los sueldos de las pymes y toda esa cosa que estaba totalmente. Y que trabajan como loco a veces. Tiende a ser muy atractivo y ver este tema como un ingreso, el tema de, ¿cómo se llama? Más que ser servidor público, sino tener una posición que te garantice 4 años de estabilidad. Imagínate, Andrew, alguien con un título técnico que estaba ganando 6 millones de pesos. La directora de FOSIS. La directora de FOSIS con un título técnico. Entonces, eso no se da, no se da en el mundo privado, que alguien con un título técnico gane 6 millones. La competitividad es mucho mayor. Y también tiendo a estar de acuerdo. Es decir, ojalá tengamos personas con un amplio conocimiento de la región, pero con todas las competencias técnicas. Y sí, una cosa que también esperamos que haya un buen equilibrio. Hay cargos que son eminentemente políticos y no hay que equivocarse en ese tema. Pero donde tienen que haber personas con conocimientos técnicos, que estén esas personas. ¿Se inclina, Cristian, ya que Andrew lo menciona, en este momento coyuntural específico, se inclina la balanza a alguien que tenga ese muñequeo político, ese olfato político, o alguien que sea eminentemente mucho más técnico? ¿Por dónde tú verías? En los cargos principales, estamos hablando de las ceremis principales, digamos, acá. Deben ser los dos, pero hay una ceremia donde prevale el aspecto técnico, pero sí el aspecto político. Es el problema.
Porque nos debatimos entre los dos. Sí. Sería mucho más Por Es que ejemplo, hay fácil. ciertas ¿qué pasaría serenías si- que deben ser más técnicas y No, otras no, que el no. car- Y el otras cargo- que el se cargo de ponen- delegado. Muy técnico. ¿Qué- Ya, pero qué- por ejemplo el delegado. El delegado. Si no es político, la persona expuesta ahí es un Difícil, riesgo. Difícil. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, hablaron de Marco Antonio Díaz. Yo creo que políticamente tiene su peso. Es hábil, se mueve bien, pero no es republicano. Algunos hoy día están hablando del Core Mavrakis, que él, un hombre imponente y es republicano, pero habría que sacarlo del cargo de Core. Pero tendría una cierta lógica. Yo creo que el aspecto político en la actividad política tiene una importancia. Entonces, obligatoriamente, y por eso es tan difícil reclutar, porque tiene que tener los dos. Y muchas veces acá, en los puestos, y la izquierda lo mismo, van a hacer prevalecer el que se mueve políticamente y que no, quizás no tenga los puestos técnicos, porque como lo dijo JP, por ejemplo, en el FOSIS, para no exponerse a una demanda, ella es trabajadora social y está ganando 6 millones. Y ahí nos encontramos con lo que dice Andrew. Acá hay un problema, es decir, aparentemente es mejor trabajar en el sector público que en el sector privado, porque cumples horario, ganas buen sueldo, tienes vacaciones y tienes protección social. Bonificaciones también. Además, Claro. y termino con aquello. Y tú escuchas todo el año decir que Chile es un país de... y pues, si está malo el país, ¿por qué quieren todos trabajar con el Estado? No estamos tan mal parados entonces. No es un país de... aparentemente. Es un país que está bien porque todos quieren trabajar por él. Entonces yo creo que hay también una incoherencia en el discurso. Y con eso termino. Y también hay mucha gente de derecha que le encanta hablar del mundo privado, de las pymes, de la finanza. Y lo primero que buscan es volver a trabajar por el famoso Estado que tanto... Ahora, les disgusta Juan Andrés, durante cuando el año. uno habla en la previa de nombre, uno va dibujando algún perfil, pero después en la práctica, cuando esa autoridad ya asume y empieza a correr en el tiempo, se genera una suerte de sello. ¿Tú sientes que habría que implementar un tipo de sello en la autoridad, una impronta específica? Vuelvo y repito, porque el rótulo, la etiqueta de este gobierno, dicho por el mismo presidente electo, es un gobierno de emergencia. O sea, Yo creo pragmático, directo. Yo creo que tiene que ser lo que le faltó al gobierno comunal, lo que le faltó a la municipalidad, mostrar de inmediato un sello propio y mostrar el cambio. Que pedíamos seguridad en las calles de Antofagasta, que se note la seguridad. Si vamos a ver el tema de los campamentos y cómo se va a estar trabajando esas temáticas que por años han sido problemas acá, que se noten esos cambios. Yo creo que eso está esperando la gente. La gente ha ido votando de manera distinta en los últimos años porque ha estado probando distintas fórmulas, especialmente en Antofagasta. Usted sabe que esta zona antiguamente era eminentemente más de izquierda, pero ha ido cambiando hasta llegar a votar hoy día por ya figuras más fuera de lo que es la política tradicional, por una parte con Parisi y por otra parte con lo que fue la figura de los republicanos. Entonces yo creo que lo que debieran mostrar precisamente es eso, un trabajo distinto, rápido, de cambio, que la gente los note, que yo creo que ha sido el problema hoy día del gobierno comunal, que no ha logrado mostrar que efectivamente hubo un cambio. Yo creo que ellos deben mostrarlo inmediatamente, hacer un trabajo que va a tener que ser bien constante, bien riguroso. Yo creo que va a hacer falta algunas figuras de manejo político en lo popular también, que es algo que yo no sé si lo tiene tanto el Partido Republicano, pero va a necesitar figuras, quizás como la de Roberto Soto, para articular lo que son las organizaciones sociales, Correcto. un hombre que es muy cercano Sí, en porque no esa tiene zona. mucho la derecha en lo Claro, social. claro, no tiene mucho, entonces va a necesitar esas figuras que lo articulen también territorialmente. Y esas figuras ahí cobran valor, por la gente que ha hecho un trabajo territorial, validado también por las organizaciones sociales. Yo creo que va a ser muy importante desde... Y un personaje en como eso. Luis Gaete, que tuvo la Corfo, que de bueno vuelve a sonar. ¿Qué Bueno, piensas tú? Luis Alberto Gaete, yo no sé cómo estará de salud, supe que había estado bastante complicado, pero es un hombre serio en lo técnico que le corresponde a él, que es el fomento productivo. Corfo. En Corfo, algún momento él trabajó Sí, pues, no ahí, tuvo tan buen pero resultado. yo creo que ya a estas alturas, yo creo que hay que Next. ir dándole otro Sí. dinamismo a entidades como esa. Yo creo que, también. porque además Nuevo. estamos hablando de Gente joven, innovación, sí. gente hoy día de tecnología, una serie de cosas. Yo no quiero decir que la gente Sí. que es mayor no tenga derecho, pero yo creo que a ciertas áreas se necesita Sí. gente más joven que está más conectada con los Su movimientos, claro, con lo técnico, la innovación. Andrew, Sí. por Yo no favor. sé si Luis Alberto, disculpa un segundo, yo no sé si Luis Alberto querrá de nuevo También. entrar en este tema, Sí, pero no, él tiene sí. una capacidad de crear valor y entenderse, una visión de otro tema que sería un gran aporte, no me cae la menor duda. Uno de los temas que de repente, pucha, me llama tanto la atención. Yo espero que haya dentro de este mar de personas que van a convocar estos 40 cargos, algunos por lo menos, más del 50% que sean apasionados por Antofagasta, la región de Antofagasta. Es decir, yo ya creo que necesitamos ver un Sí. poquito Sí, de esa de eso, de pasión, sí. Bueno, yo lo he hecho tanto de menos, que salgamos un poco de esta cosa de cuidarse. Porque nosotros estamos en una región
que tiene algo increíble. ¿Sí? Oye, seamos honestos, la cosa, ¿qué tenemos bueno? Capacidad de ponernos de acuerdo, pero increíble. Ahí estábamos hablando de Alianza Antofagasta, Creo Antofagasta, ¿cómo se llama? Se hizo el ENVE, este Encuentro Nacional de Vinculación Social. Sí, de espectacular. Pero nosotros cuando nos sentamos en la misma mesa nos ponemos de acuerdo y ya tenemos, yo creo que ya todos sabemos lo que no funciona bien y dónde están nuestros, ya no hay grandes discusiones. Hemos logrado sentar a todos los, ¿cómo se llama? Los diputados y senadores en torno a una mesa para que puedan apoyar ciertas Y ¿cómo nos se llevamos llama? mucho temas. en el Y nos llevamos diagnóstico, muy- mucho diagnóstico. Sí, pero tenemos para poder avanzar en esos equipos. Así que yo creo que ahí tenemos, ¿cómo se llama? Una tremenda posibilidad. Y nosotros, como lo dije recién, tenemos que, pucha, que no nos pase la cuenta y que no vivamos en un mundo en que el gobierno regional esté disociado con lo que es ¿cómo se llama? La delegación regional. Claro. Nosotros necesitamos que aquí nos pongamos de acuerdo y construyamos esta Antofagasta No, que queremos. Y unidos también al trabajo municipal, que obviamente es Sí. el primer receptor de las necesidades de la ciudadanía. Aquí en Antofagasta y las municipalidades, que yo lo estoy viendo una visión global, claro, es indispensable. Sí, y lo han logrado en cierta forma hacer y establecer ciertos vínculos para poder colocarse de acuerdo. Así que No, y- soy optimista. Mira, el rey para su- Ahora, Andrew, Cristian, antes de irnos a la pausa, yo solamente quería poner en valor algo que tú dijiste hace unos capítulos atrás, que tiene mucho sentido a la conversación que estamos llevando. Que tenga buen manejo comunicacional, que sepa moverse ante los medios también, porque muchas veces lo que se dice puede lamentablemente hacer caer una buena idea, de repente cómo se vende una buena idea, o cómo se expresa, cómo se postula, eso es súper importante, y que tenga buen manejo también en cuanto a coordinación con la comunidad, no solamente entre autoridades, sino que yo creo que la comunidad está demandando autoridades, como decía Andrew, más cercanas, no tan empaquetadas, que te hablen y que al menos te deje la sensación de que quieren jugársela, que tienen ese sentido de antofagastinidad, si cabe el concepto, ¿no? Sí, pasión, sinceridad, algo de populismo en el buen sentido de la palabra, en Claro, el sentido de claro. cercano a los pueblos, y algo que no es políticamente correcto, pero hay que decirlo. A ver. Muñeca con los medios de comunicación. Sí. Muñecas con los medios de comunicación. Hay que saber comunicar en política porque hay que saber cacarrear los huevos. Y yo creo que ahí los que dan acá lecciones de tiro y ancho, con tiro y ancho, son la familia Araya. La familia Araya tiene un manejo comunicacional que multiplica por 20, 40 lo que hacen ellos. Y en realidad eso es porque tiene una cierta muñeca política. Los otros partidos, este gobierno que sale como el entrante, no creo que estén tan conscientes de aquello. Es fundamental saber manejarse comunicacionalmente porque la política hoy en día es cada vez más comunicación. Nos vamos a la pausa, hay tremendo desafío. Técnica, experiencia, lealtad. Difícil encontrar perfiles así quizá hoy en día, pero hay que hacerlo con lupa y con lujo de detalle para encontrar los nombres más idóneos. Nos vamos a la pausa y a la vuelta nos seguimos metiendo en Antofagasta, como ciudad, como región también, si usted lo quiere, pero sobre todo mirando el 2026 a grosso modo, en un abanico mucho más amplio. Pausa y regresamos. Muy bien. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, gracias por mantenerse del otro lado. Estamos haciendo un nuevo programa de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. A ver, si lo miramos desde la perspectiva económica, el presupuesto comunal para Antofagasta este año son 211.000 millones. Lo vamos a ampliar también. Podremos mencionar algunas prioridades. Entre tanto, se puede citar el fortalecimiento en seguridad pública, el ordenamiento de la ciudad, mejorar en estructuras, en infraestructuras y bases políticas sólidas. Son algunas de las demandas que quizás ustedes, al igual que nosotros, compartimos para la ciudad. La capacidad del relacionamiento con los barrios, con los sectores quizás más desposeídos, más fuera de radar, que lo hemos mencionado también en innumerables oportunidades. Pero también, Andrew, y con esto te cedo la palabra para que nos vayas contando cuál es tu visión para Antofagasta este año. Hay que mencionar algunos proyectos que, iniciado este 2026, han generado alto impacto en la ciudadanía. Por ejemplo, la remodelación del estadio regional. Para muchos es un salto adelante, cualitativamente hablando. La propuesta de una arena Antofagasta que va en un carril, en un andarivel en paralelo, por ejemplo, con el Arena Parque Angamos, que lo está proponiendo también el alcalde Sacha Rasmilich. El Festival de Antofagasta con un presupuesto que dobla al del año 2025. Una mega concesión para la basura. Se espera que de aquí a 5 años más se dispongan 88.000 millones Ojalá. para cambiarle la cara, ¿no?, al afeamiento que hemos tenido en el último tiempo en las calles de la ciudad. ¿Cómo avisoras tú el panorama para este año? Primero, el alcalde está haciendo la pega, ¿ya? Yo no participo, para que entiendan, Sí, yo acá veo se entiende. una visión desde afuera. Él Como tuvo que ciudadano. asumir, como ciudadano, ¿ya? Informado. Él tuvo que asumir una municipalidad que no había gestionado bien los proyectos y cómo se presentaban. Y ahora tiene, y me ha tocado verlo en presentaciones, estructuró una cartera de proyectos de diferentes escalas. De hecho, hay unas que son escalas bastante menores, pero por lo menos tiene creo que hablaba de 67 o 60 y tanto proyectos para poder presentar
presentarlos al CORE con un financiamiento cerca de los 44.000 millones. Es decir, se están gestionando cosas que no se habían hecho nada, ¿ya? Entonces eso ya es un tremendo salto. Y claramente nosotros necesitamos. Ahora, son proyectos más bien a la escala que se pueden asumir en poco tiempo. Como lo dije recién, un proyecto de alta complejidad. No son datos míos, son datos del Ministerio de Economía, que están hablando de que se están demorando 10 años y medio en proyectos de complejidad para poder recién obtener un RS y presentarlo a financiamiento. Esa es una locura, tienen que pasar 3 gobiernos para que lleguen. Es decir, no hay un incentivo político porque no perciben la rentabilidad. Entonces, ahí tenemos un problema. Y esto pasa en todas las municipalidades a nivel regional. Entonces, cuando hablamos nosotros necesitamos en estos proyectos de interés público un mayor compromiso del mundo privado. El mundo privado tenemos la capacidad de sacar proyectos. Un proyecto, y yo trabajé mucho en lo público, hicimos hospitales, edificios consistoriales, universidades, colegios, CEFAM, un montón de cosas. Y la verdad es que para nosotros es una tortura, es decir, estar 3 o 4 años amarrados simplemente por gestión, que no depende de nosotros, en proyectos Además, que nosotros lo desarrollamos en lo privado en 12 meses, y como mucho en 18, es donde nosotros tenemos que juntar estos dos mundos, ¿ya? Para que el aporte del privado sea en beneficio de proyectos de interés público. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. Lo están haciendo en proyectos menores, se está haciendo. Ahí es donde tenemos que profundizar. Buen punto. Juan Andrés, tu visión de esto para que nos vayamos también metiendo en la arena política, de gobernanza, porque acá hay un poquito de todo que meter a la juguera. Bueno, yo creo que es una ciudad que está a media siempre. Yo creo que Antofagasta hace rato que, como lo decía Andrew, no avanzó obviamente en el gobierno comunal anterior, nada. Pero yo creo que tampoco este gobierno ha tenido el sentido de urgencia. La gente no ha visto cambios sustanciales y siempre hay un problema que es administrativo, que es una mirada de más largo plazo, pero si va a tener nuevamente 20 proyectos con una proyección que tú lo dabas millonaria, pero que no estén en estos 4 años, le va a costar el puesto al alcalde y va a haber otro cambio. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver cosas ya. Por ejemplo, ver la ciudad limpia. Pero como lo dice Andrew, ¿tú crees que se puede obtener cambios rápidos con esta maquinaria estatal o pública? Yo creo que hay que tener el sentido de urgencia. Los equipos pueden hacer un poco más. Yo creo que hay temas básicos. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El Parque Las Almejas, la remodelación del Parque Las Almejas. Todavía no terminó. El parque está prácticamente listo, falta una cancha que se incluyó posterior al proyecto original. Entonces inaugura una parte, si sabes que es verano, abre el parque y después entrega la cancha. Cosas como esa, disculpa que lo pongan en ese lado. Claro, ¿puedo decir? Ahora, no te queden 2 veranos más y cada vez que el tercer verano cerrado. Mira, mi Usted que visión, sabe, usted que pero uno mi pregunta visión cambia mucho. La verdad, un año es demasiado poco, demasiado poco. Yo sé que la urgencia en las personas es esto, pero hemos estado esperando décadas, ¿ya? Un año es demasiado poco. 2 años ya es un espacio para mostrar resultados. Y 4 ya debiera ser el tiempo en que muestre cosas. No vamos a tener proyectos de gran envergadura porque no quedó una cartera armada. Y no va a pasar. Porque no está, como dije, no vamos a demorar 6, 7, 8 años en poder desarrollar esos grandes proyectos y se van a ver recién en 2 periodos más. Eso hay que verlo como una realidad. No hagamos promesas donde no van a estar. Andrew, lo que pasa es que a uno le llama la atención que en otras comunas, en otras ciudades, por ejemplo en Concepción, lo comentábamos con Zamorano fuera de cámara en algún momento, armaron un puente en 4 años y aquí nosotros arreglando un trayecto de la costanera. Claro, y ni siquiera era hacerla, sino que era mejorarla y más encima solo un trayecto. Han pasado 4 años y no está entregada. Y en otro lado se hace un puente. En otro lado en 10 años se hace una línea de metro, que es una obra totalmente de acuerdo. Mucho mayor. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora se está hablando que existe también en otras comunas, en otras regiones del país, corporaciones al interior de los consejos regionales donde agilizan los proyectos, una corporación que se hace cargo solo de proyectos y ahora están analizando hacerla, pero en otros lados ya existe hace mucho. O sea, hay que buscar los caminos para agilizar toda esta burocracia que nos tiene muy al debe, muy en retroceso. Si analizamos la inversión privada versus lo que ha sido la inversión pública en el desarrollo, especialmente de infraestructura, están muy lejos. Todos los esfuerzos han sido de privados, pero en lo público ha sido muy poco. Mira, es que yo estoy de acuerdo en lo que estoy diciendo. Lo que creo que hay que ser realistas, no colocar expectativas que no se van a cumplir. En un año es demasiado luego para pedirle a cualquier gestión si es que no está basado sobre cimientos más firmes. Si miramos hacia atrás, en qué minutos se lograron avanzar ciertas cosas, todos nos acordamos
acordamos de la gestión de Pedro Araya, sobre todo en el Sí. segundo periodo. Él logró establecer primero equipo y una cohesión dentro ¿cómo se llama?, del edificio consistorial, que fue muy potente. Sí, y dejó una obra. ¿Ya? Y fue una buena y obra. dejó Sí, varias más. obras, Sí, ¿verdad? la Plaza Y del además Centenario. dejó Dejó cartera de hacer proyectos. La Marcela municipalidad. Arnaldo también hizo lo mismo, ella fue muy estructurada en armar temas y después yo creo que fue bastante hábil Karen para aprovechar esa cartera Sí, de proyectos hubo para todavía- poderlo todavía una, hacer. sí. Y Entonces, para empujarlas a que ya, se realizaran. Entender que se finalizaran. que nuestra realidad no depende solamente del alcalde de turno. La habilidad del alcalde de turno, que yo creo que lo que he visto y cómo están estructurando, digo, quiero aclarar, yo no estoy trabajando en la municipalidad ni nada menos, he visto las presentaciones, creo que con lo que tienen está haciendo la pega y un año es muy poco tiempo y espero que en 2 años se puedan mostrar realmente buenos, ¿cómo se llama? Bueno, ahí, Resultados está, reales. ahí Julio Santander, que yo creo que también es un hombre de Director, experiencia. director Sí, singular. Julio sabe del sistema público, yo creo que él es un muy buen elemento, pero obviamente también va a necesitar un equipo que lo apoye en la gestión, que lo ayude a avanzar más rápidamente, porque yo creo que Julio sabe siempre en temas de proyectos, él ha estado involucrado desde la corporación, antes también en gobierno regional. Entonces es un hombre que ha estado en Sí. el aparataje público por muchos Es años. un profesional bien calificado, una autoridad bien evaluada también. Cristian, subamos tu visión. Hay un problema con los plazos cuando hay obras innegable aquello. Hay un problema con los plazos en la entrega de obras en el sector público. Sí. Y en derecho existe el plazo razonable. Un juicio no puede durar 6-7 años porque al fin y al cabo va a perder sentido. Entonces el plazo razonable, por ejemplo, por la Corte Europea es 3-4 años max. Ya, ¿y por qué eso debería aplicarse también para algunas obras? Debemos aplicar una razonabilidad en cuanto a la duración de una obra. Y lo que da la impresión en el sector público es que se alargan para sacar plata de un bolsillo sin fondo, son en realidad fondos públicos. Eso, ¿cómo debe suceder aquello? ¿A través de qué podrían acortarse los plazos? Más fiscalización y de una voluntad de probidad en el sector público. ¿Eso existe? Bueno, ojalá exista un día, porque si no, eso es una problemática sin fin. Y para sintetizar un poco la problemática, yo creo, de Antofagasta, en cuanto a gobernanza, Sí. yo simplemente subrayaría la simetría que existe entre la ineficiencia obvia, flagrante, de algunos aspectos de la gestión del sector público y la cruda eficiencia del mundo minero. El mundo minero no pierde un segundo, no pierde un centímetro para optimizar lo que debe optimizar. Y al lado de eso tenemos en Antofagasta una función pública muy al debe. Entonces, yo encuentro eso lamentable porque, y voy a tomar un ejemplo, una anécdota, termino con esta introducción, voy a alargar un poco. JP tiene una teoría que yo me entreno a quedarme con mi acento francés. Sí, ¿no? él- ¿Verdad? él practica todos los días su Y acento no, francés. y frente al el otro día está leyendo un comentario y un tipo dice, oye, este se quedó con el acento europeo y vivió un año nomás en Europa. Una suerte de Amaro Gómez Pablo. Sí. Yo viví 25 años en una ciudad que se llama Angers, 25 años, que tiene un ingreso per cápita inferior al de Antofagasta. Yo he disfrutado Angers para mí es la ciudad más bonita, hay espacio de juego, hay espacio para hacer deporte, y ahí, ahí conocí de hecho he vivido más tiempo en Francia que acá. ¿Por qué digo aquello? Tiene virtud Angers. Espacios verdes, seguridad, poco habitante, hay 300.000. Limpieza, seguro. Limpieza, muy limpio. Mucha actividad cultural, facilidad de acceso. El asunto es que yo ayer jugué el tenis en Antofagasta, en la Avenida Croacia. No me costó tan caro la hora y media de la cancha de tenis. El arriendo. Ya no me costó 15.000 pesos, para ser sincero. Jugué una hora y media, hacía un calor terrible, y decidí de ir a bañarme justo al lado. Y fui a pie, y me bañé en el balneario, eran las 1:30, no había mucha gente, podías tomar algún mojito, un michelada, si querés, que es lo que vas vendiendo. Pasan vendiendo ¿En, ahí en la en playa. cuántas ciudades del mundo, digo, podéis ir de a pie de una cancha a 15 euros la hora y media, que es mucho más barato que en Europa, a ir caminando a la playa a bañarte tranquilo? Y si quieres arrendas una silla para sentarte con un clima que yo puedo hacer eso en Antofagasta sobre 12 meses, lo puedo hacer casi 10. Claro. Tiene virtud innegable esta ciudad. Tiene virtud, y me da la impresión que el poder político no la acoge y no la potencia. No le saca rédito. Y numerosos ciudadanos deberían aprovechar a través del ritmo de trabajo, a Es nivel que de ahí es condición de vida, cuando falta la aprovechar lo que yo pasión que aproveché decía ayer. Andrew. Eso. Ahí es cuando falta la pasión que decía Andrew. Pasión y visión, Gente, al final. sí, apasionada, que quiera la ciudad, que diga, que piense, que proyecte y crea en las potencialidades. Yo también estuve ayer caminando por la Avenida Brasil, había una temperatura increíble, el parque estaba lleno de familia. sí. Uno dice,
hay tanto potencial, pero estamos tan al debe en lo turístico. De la calidad de vida. Claro, de la calidad de vida, de lo que le puedes aportar a la gente y aprovechar estos espacios. Si los tuviéramos limpios, adecuados, acondicionados, estas playas artificiales, sería mucho mejor. Yo siempre he pensado en que todo el sector de la Portada, Rinconada, bueno, me van a decir el tema ecológico, todo, pero yo hubiera hecho una gran apuesta porque en cualquier lado del mundo, una playa como la que existe ahí, con esas características, haces una apuesta y le das en concesión a resort, gente de servicios turísticos y vinculados al turismo de interés especial. Aquí viene mucha gente a hacer negocio. Imagínate tenerlo ahí, cerca del aeropuerto, cerca de la playa, en un lugar increíble. Eso se puede dar. Una ambición tuviéramos bien una- orientada, Mira, por decir. hoy en día tenemos atributos como región que son de verdad una ventaja ante no sé, la mayor parte de los países del mundo, ¿ya? Pero de verdad, clima, tenemos, ¿cómo se llama?, atributos paisajísticos, pero tenemos que hacernos cargo de otras cosas que son también nuestros valores, ¿ya? Y yo creo que acá entramos dentro del tema de sostenibilidad. Nosotros tenemos industrias que son potentísimas, ¿ya? Acá nosotros el otro día hice un comentario que hasta me sentí culpable porque sentí que me miraron feo en una actividad, ¿cómo se llama?, X, en que decía, oye, cuando nos preguntan quién somos, cómo somos, todo. Y yo lo que más me acuerdo del norte de Chile es cuando nos hablamos, somos el sueldo de Chile, pero como algo malo. Yo creo que hoy en día, con los criterios de sostenibilidad que tiene la minería ya no es la minería de hace 40 años. Yo soy de Chañaral. Yo nací con el relave. Ya, así que a mí, yo ¿Qué puedo hay tener una eso. ciudad? Bien, Hoy en día, cuando Seis me zonas toca, de sacrificio, me es Chañaral. toca trabajar con la minería, los estándares son increíbles. Es otra cosa. Así, ni hace 10 años, ni hace 20 años. Son otros. Hay responsabilidad social, empresarial, están criterios de visión, de poder tener este tema. Y creo que hoy en día nosotros podríamos decir, y voy a volver porque dije, no lo voy a decir nunca más, que no lo voy a decir, creo que sí podríamos ser el sueldo de Chile, pero recibiendo los beneficios de ser eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí tenemos la principal actividad económica y sí nos merecemos que se invierta en esta región y no nos paguen pagos compensatorios. Que las mineras tengan sus sedes acá, que nosotros, las personas quieran vivir acá, no pedir, no esa limosna que siento que tenemos de que nos merecemos más, no merecemos más. Claro, ese discurso migajero, digamos. Claro. Sí, nos merecemos más, pero tenemos que ganarnos. Y nosotros hemos hecho un tremendo aporte como región, como norte grande a nuestro país. Y nos merecemos más, pero porque lo vamos a seguir haciendo. Nosotros tenemos que garantizar, en la actividad que teníamos de vinculación social, decía, ¿cómo sellamos en conjunto ese futuro esplendor? Bueno, para nuestro norte tenemos que buscarlo, tenemos que definirlo. Nos pilla el tiempo, Juan Andrés, nos vamos a alcanzar a las reflexiones finales, pero también cerramos con algún comentario de tu parte. No, un poco tomando lo de Andrew, a veces la gente también se está yendo porque no está las condiciones para vivir acá. Vemos los resultados que hubo en La Paz. La educación está mal, el sistema de salud está mal. O sea, estamos hablando de situaciones básicas. De los elementos, la limpieza de la ciudad, la seguridad. Entonces, si tú no tienes esos elementos básicos, no podemos proyectar una ciudad con, no sé, con una serie. Les decía yo el otro día, estamos pensando en un estadio regional con el mejor pasto sintético, pero no somos capaces de gestionar cosas mucho más pequeñas. Correcto. Yo creo que hay que ir dando esos pasos y obviamente ojalá que lleguen las autoridades que hagan un trabajo coordinado, que quieran la ciudad, que se apasionen y van a contar con también el apoyo de los medios de comunicación. Nosotros somos críticos porque creemos en una ciudad mejor y muchas veces los medios como el hashtag que me toca dirigir somos medios ciudadanos, nos critican, nos aportillan porque no hacemos relaciones públicas. Andrew, una última palabra para despedirse. Sí, la Pasión por Antofagasta tiene que construirse en torno a hechos que nosotros podamos identificar y que nos unan. Y una reflexión sobre algo que me tocó vivir. Julio del 2019 se hizo el encuentro nacional de todas las directivas nacionales de la Cámara. Sí, vinieron todas las directivas, vieron la mesa central, vinieron los consejeros nacionales, vinieron la mesa nacional. Y para mi sorpresa, cuando me encontraron, muchas personas no conocían Antofagasta y solamente conocían Antofagasta a través de las encuestas, que eran encuestas principalmente de percepción, ¿ya? Y me decían, oye, nos encontramos una ciudad preciosa. Y comentarios ahí me decían, esta es la ciudad más limpia de Chile. Yo, no puede ser. Y entre mi oficina, que es la Casa Camo, y el Hotel Terrado, bajé un día y encontré un papel. ¿Qué cresta nos pasó?
Claro. ¿Cómo nos fuimos tanto? ¿Cómo nos perdimos en ese camino? desviamos ¿Qué mucho. pasó en un minuto que estábamos tocando un espacio que estábamos Sí. cuidando? Oye, recorrimos los campamentos, recorrimos todo y así todo teniendo una percepción de Antofagasta. Distinto. Decir, wow. Muy bien. No nos olvidemos que en algún minuto sí hemos sido la perla. Y hubo una promesa vacía que nos prometía de vuelta a hacer que la perla vuelva a brillar, que yo creo que pasó la cuenta. Pongámonos de acuerdo para ver dónde colocamos la ficha y apoyamos y nos ponemos de Eso. acuerdo. Muy bien, nos vamos, ¿ah? Ahora sí nos pilla el reloj. Sí. Andrew, Juan Muchas Andrés, gracias. Cristian, Oye, muchas muchas gracias por gracias. venir. Ustedes por Gracias estar del por otro lado. Esto fue Pulso hasta el viernes a las 20 horas. Que le vaya muy bien. Chao. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.